Esto que a mí me costó tiempo poder entenderlo, te lo voy a enseñar en pocos minutos. Señores, les voy a estar hablando acerca de misterios espirituales. Quiero que puedan comprender lo que dice Proverbios 16, versículo 32, porque de aquí vamos entonces ahora a poder estudiar un personaje bíblico que caminó en esta dimensión. Dice así este versículo bíblico: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad entera. Ojo con esta segunda parte, dice, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad entera. Ojo con esas últimas fracciones que leí, porque ahí esa palabra que se tradujo al castellano como espíritu es una palabra que vamos a estar mirando ahora aquí, que es bien importante. Ahora quiero que podamos poner como ejemplo de una persona así como la que dice Proverbios 16:32, a un israelita que fue famoso en las escrituras y que fue un ejemplo bíblico por la capacidad espiritual que tuvo para poder caminar en esa dimensión de la que acabamos de leer. Y les quiero hablar entonces de Caleb. Señores, quiero que puedan leer las palabras que dice el libro de Números, capítulo 14, versículo 24, para poder entender un poco más acerca de quién era este hombre y poder entender por qué lo vamos a utilizar como un ejemplo para hablar del proverbio que acabamos de leer, del que se enseñorea de su espíritu, que es más fuerte que el que puede conquistar una ciudad. Miren lo que dice Dios aquí. Este es Dios hablando de Caleb. Dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Ojo con esto, porque esta palabra aquí que se traduce aquí al castellano como espíritu es la misma palabra que sale allí en ese versículo que acabamos de leer en el libro de Proverbios. Dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Miren, para poder, antes de poder ir a las palabras en el original, quiero leerles este otro versículo que también habla de Caleb, que está en el libro de Josué, capítulo 14. Miren cómo dice Josué, capítulo 14, desde el versículo 10 hasta el 12. Miren lo que dice. Dice, aquí el que está hablando es Caleb. Dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, otros 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Cuál era mi fuerza, entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Y miren lo que dice el versículo 12. Dice: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Ojo con esta palabra, dice: de la cual habló Jehová aquel día. Memoria de las palabras que Dios había hecho, que Dios había dicho, sin importar cuántos años pasaron. Ojo con eso para poder entender los códigos que vamos a estar mirando ahora. Dice: todavía, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Señores, de estos 3 versículos quiero sacar 3 puntos fundamentales de la conducta que tuvo Caleb en todos aquellos acontecimientos. Sabemos que Caleb es de los 12 espías que Moisés envió en aquellos tiempos para que miraran la tierra que ellos iban a conquistar.
Y de los 12 espías, 10 espías volvieron negativamente diciendo que era imposible conquistar la tierra, que los hombres eran gigantes, que ellos parecían como langostas delante de ellos. Y solamente 2, Josué y Caleb, eran los que estaban mirando la oportunidad tan grande de conquistar una tierra tan maravillosa. Entonces, entendiendo estos tres, lo que hemos leído en estos 3 versículos, quiero sacar 3 puntos fundamentales para luego entonces decodificar palabras claves que están ahí desde el original y traerte la enseñanza poderosa que te quiero dar en esta hora. Fíjense, primer punto, Caleb no se contagió con el negativismo con el cual volvieron los espías después que rodearon la tierra. 10 hombres diciendo cosas negativas, eso no hizo que él se contagiara. Eso no hizo de que su creencia menguara. Incluso él mandó a callar a los espías y le dijo, vamos hacia adelante, que Jehová los ha entregado en nuestras manos. Segundo punto, señores, tenía una fe agresiva. O sea, es la fe esa donde no solamente te conformas con la creencia en tu corazón, sino que también dices, es hora de actuar ya. Esto que yo creo lo voy a poner por obra now, ahora mismo. Y punto número 3. Caleb tenía memorias de todas las promesas y las palabras que Dios había dicho, incluso aunque pasaran 40 años. Todavía Caleb en su conciencia estaba puesto su corazón en la atención a esa palabra que aunque hacía muchos años Dios se las había dicho. Ahora aquí Caleb todavía estaba concentrado de corazón, poniendo atención a aquellas palabras que aunque hacía 40 años que Dios las había dicho, que aunque por culpa de aquel pueblo ellos no pudieron actuar en aquel momento, ahora aquí 40 años después Caleb dice, las palabras aquellas que Dios me dijo, todavía hoy tengo total memoria de ellas. Quiere decir que estamos hablando de alguien que su memoria y su conciencia estaba concentrada totalmente en la promesa de Dios, incluso aunque hayan pasado muchos años. Señores, estos 3 puntos se los quiero resumir en un solo punto, que son las palabras que salen en el original hebreo. Ruach Acherek. Y les voy a hablar ahora mismo qué significan estas palabras. Estas son las palabras que salen en Números 14:24, cuando Dios dice que su siervo Caleb tenía otro espíritu. En el original, en el hebreo, las palabras que salen ahí en el original son Ruach Acherek, que en realidad lo que quiere decir es una actitud interior diferente a la de los demás. Miren, cuando hablamos de Ruach, estamos hablando del carácter interno. Miren lo que en realidad quiere decir Ruach, que es una palabra en el hebreo que se traduce como espíritu. Miren en realidad lo que quiere decir en una traducción y en un concepto más entendible. Dice, Ruach, tu Ruach es tu carácter interno, lo invisible que hace que te muevas. Es tu aliento interno y tu disposición interior. Ojo con esto, porque la Biblia dice que Caleb, el hombre que hemos usado aquí como ejemplo para poder entender lo que dice Proverbios 16:32, que un hombre más fuerte es el que domina su Ruach, que es la palabra que sale ahí en el original hebreo cuando habla del Proverbio 16:32, que el que se enseñorea de su espíritu, la palabra en el original es Ruach. Entonces aquí la palabra Ruach se traduce en esto, es tu aliento interno y tu disposición interior. Ahora, ¿qué significa Acherek? Porque lo que dice los versículos que leímos cuando Dios habla de Caleb es que dice que Caleb tenía un Ruach Acherek. O sea, Ruach quiere decir el carácter interno. Entonces miren lo que quiere decir Acherek. Señores, Acherek viene de una raíz que es achar, que en realidad lo que significa es el que sigue y el que viene detrás. Y ahora aquí la pregunta es, si Ruach es espíritu, o sea, mi carácter interior, si Ruach es lo invisible que hace que yo actúe en la vida, si Ruach es nuestro aliento interno y nuestra disposición para actuar, entonces, ¿qué significa un Ruach Acherek?
si la palabra Acherek quiere decir el que sigue y el que viene detrás, ¿qué significa un Ruach Acherek? ¿Qué significa alguien que tiene un carácter que sigue o que viene detrás? ¿Detrás de quién, señores? Y esta era la pregunta cuando yo hacía este estudio. ¿Detrás de quién? Y miren, en realidad, el concepto general de esta palabra que significa Ruach Acherek. Dice, otro espíritu que hubo en Caleb y que siguió a Dios plenamente. Fíjense, cuando habla de Ruach Acherek, o sea, cuando habla de alguien que tiene el carácter para ir detrás o para seguir a, lo que estamos hablando es de alguien que tiene el carácter y que tiene el espíritu, que tiene el carácter interior para seguir no a Dios, sino a la promesa de lo que Dios ha dicho acerca de una situación. Porque aquí ya entonces vamos a un plano más profundo. Porque a Dios todos podemos decir, le estamos siguiendo a Dios. Pero muchos quizás piensan que están siguiendo a Dios, pero no han tenido la capacidad en su Ruach de poder hacer Acherek, o sea, de seguir la palabra que Dios dice a tu vida. Señores, un espíritu de seguidor distinto. Esto fue lo que tuvo Caleb, que hizo que Dios lo mirara como alguien con un Ruach Acherek, o sea, como alguien con un espíritu distinto en su generación. Dice, otros en aquel tiempo estaban Acherek, fíjense, aquellos también tenían un espíritu Acherek, un Ruach Acherek, pero aquel Ruach que tenían las 10 personas aquellas que Moisés envió para inspeccionar la tierra, también tenían un espíritu, un Ruach Acherek, pero dice que el Ruach de ellos estaba Acherek al miedo. Estaban siguiendo al pasado, a su mentalidad de esclavo cuando estaban en Egipto, y estaban siguiendo su pasado y estaban llenos de miedo, y lo que estaban era siguiendo el miedo que ya había entrado en su corazón. Sin embargo, Caleb siguió a Dios plenamente. Señores, para concluir, cuando hablamos de un Ruach Acherek, que es la palabra que Dios utiliza allí en ese versículo del libro de Números para referirse a Caleb, cuando Dios dice que Caleb tenía un Ruach Acherek, estaba refiriéndose a que Caleb tenía un espíritu interior, tenía la capacidad invisible en él para moverse y seguir, y tenía el aliento interno dispuesto para seguir a lo que Dios ya había dicho para la vida de ellos. Todavía habían pasado más de 40 años y todavía Caleb seguía manteniendo un Ruach Acherek. Todavía Caleb estaba diciéndole a Josué, Yahweh nos dijo que esta tierra era de nosotros. 40 años después, Josué, yo con 85 años te estoy diciendo, dame este monte. Eso, señores, es un Ruach Acherek. Alguien que en su corazón tiene la capacidad invisible, tiene el aliento interno y la disposición y el carácter interno para seguir rumbo a la palabra que Yahweh ha dado a su vida como una promesa, sin que nada negativo y sin que las cosas negativas de su alrededor puedan sacar al corazón de esa persona de la atención y de la concentración que él ha puesto en esa promesa, incluso aunque pasen muchos años. Señores, un Ruach Acherek, un espíritu diferente. Esto es lo que Dios está buscando ahora en esta generación para poder darle cumplimiento a las promesas de muchas palabras que Dios le ha dado a muchas personas. Señores, vienen tiempos mejores.